Mi portafolio con el que voy a empezar el 2023. Es un portafolio que ha tenido muy pocos movimientos desde 2020. Son empresas que la mayoría de ellas llevan bastante tiempo en mi portafolio. Y quiero hacer este video breve. Quiero mencionarlas brevemente porque usualmente estas empresas las menciono bastante. Las únicas que no menciono mucho son las empresas que son una posición más pequeña en mi portafolio o que son más especulativas. Yo soy un inversionista que invierte de manera bastante concentrada. Muchos de ustedes lo saben, y mis posiciones se mueven muy poco. Entonces, sí, bastantes de estas empresas han tenido caídas sumamente fuertes y es por lo cual, en lugar de diversificarme en otras empresas, he decidido invertir más el capital en estas empresas y promediar el precio de mis acciones a la baja a lo largo de este año. Ahora, hay dos posiciones que empecé a agregar este año que se hicieron sumamente grandes en mi portafolio porque las vi bastante atractivas y porque en lugar de añadir a acciones que ya tenía, este precio de estas acciones en verano se me hicieron lo suficientemente atractivas como para distribuir todo el capital nuevo que agregaba al portafolio a estas dos posiciones, que son Google y Amazon, y no debe ser sorpresa para ninguno de las personas que esté siguiendo que siga el canal desde hace tiempo. Mi posición más grande en el portafolio es una que ha caído muchísimo y que sí ha sido algo doloroso mantenerla, que es Meta. Tiene aproximadamente un 20% del portafolio y en realidad debería ser mucho más, pero ha caído bastante las acciones. Tiene un PER actual de aproximadamente 11 y un PER futuro esperado de aproximadamente 15. Una empresa que cotiza bastante barata. Y otra vez, prácticamente de todas estas empresas he hecho videos individuales, por lo cual no quiero abordar muy a profundidad estas empresas para poder mencionar todas y hacer que este video sea más eficiente. Y si tienen preguntas de algunas de estas empresas o quieren que haga un análisis a profundidad de algunas de estas empresas, déjenme todas las preguntas en los comentarios y sí, con gusto haría un video mucho más extenso de cualquiera de estas o de todas estas empresas, porque igualmente me gusta hablar de las empresas, ya que de todas estas continúo haciendo análisis cada vez que reportan sus números y cada vez que puedo profundizar más. Entonces, la segunda posición que tengo en mi portafolio en tamaño es Google. Y sí, Google es una empresa que empecé a agregar este año, este verano empecé a agregarla, pero la construí como una posición bastante grande y de hecho, como muchas de estas empresas han caído, Google logró crecer más en posición y es aproximadamente también un 10% del portafolio. La mayoría son de un 10% del portafolio y cuando digo 10% pueden ser un 11, un 12, un 13 o un 9 o un 8%, pero simplemente para redondear números lo dejo en estos porcentajes. Tiene un PER actual de 17.45 y un PER futuro de 16.42. Cuando piensas en Google y piensas en esta empresa de crecimiento, te imaginarías que cotiza la evaluación que cotiza Apple o que cotiza Microsoft, pero no es así, cotiza mucho más económico. Y a diferencia de Microsoft, es una empresa que tiene un segmento que todavía no es rentable, porque Microsoft tiene Azure, que es la nube, el segmento de nube, y para Microsoft ya es rentable, ya trae flujos de efectivo positivos. Para Google, el segmento de nube de Google, que es mucho más pequeño que el de Amazon y que el de Microsoft, es un segmento que actualmente genera pérdidas. Por lo cual, aún y con estos números de 17.45 en el PER actual, podemos esperar que una vez que Google, la nube de Google, traiga flujos de efectivo positivos, esta evaluación se va a ver mucho más baja y que vaya a ser un segmento importante para la empresa. En tercera posición, que también la empecé a agregar este año, con todo lo que ha estado cayendo, es Amazon. Y con Google y Amazon no duden en agregarlas, porque normalmente no me gusta agregar a las empresas más grandes de todo el mundo en mi portafolio. Pero este 2022 fue un año en el que vi oportunidad en las megacaps, fue un año en el que vi oportunidad en empresas con grandes diversificaciones de ingresos. Y Amazon es una de esas empresas que también ronda el 10% de mi portafolio. En cuarta posición tengo a Etsy. Y Etsy es una empresa en la cual yo confío bastante porque el equipo directivo me ha demostrado su capacidad de anteponerse ante las situaciones complicadas. El problema, y por lo cual Etsy no es una empresa en la cual yo quise aumentar tanto mi posición, que de hecho Etsy llegó a ser el 20% de mi portafolio en 2021 y de ahí la recorté a ser un 15% y el 15% hice un video específicamente de eso y del 15% la llevé a aproximadamente un 12% recortando la posición y cuando la llevé al 12% ahí la mantuve y las acciones de Etsy han caído bastante fuerte. Entonces Etsy, que actualmente cotiza con un PER futuro de 38, bastante caro, es una empresa que me gusta mucho por los segmentos que tiene. Es dueña de diferentes empresas que adquirió. Es Reverb, de Depop y de Elo7. Elo7 es una versión de Etsy en Brasil. Etsy es un marketplace de productos artesanales o hechos a mano en su mayoría.
Y sí, simplemente un marketplace. Ellos no tienen inventarios, ellos simplemente conectan al vendedor con el comprador. Por otra parte, mencioné Depop, que es de la ropa usada. Puedes vender ropa usada en esta plataforma. Y Reverb, que es para vender instrumentos nuevos e instrumentos usados, instrumentos musicales. Y estos segmentos que tienen generan pérdidas. Por lo cual Etsy en realidad es mucho más rentable de lo que parece. Y su valuación se ve mucho más elevada de lo que parece porque está intentando hacer que crezcan estos otros segmentos, estas otras empresas que adquirió, que actualmente generan pérdidas. Entonces, si estas empresas dejaran de generar pérdidas, Etsy en realidad estaría cotizando más barata. Pero únicamente invierto en Etsy porque creo en el potencial que tienen los segmentos que actualmente generan pérdidas y que pueden crecer en conjunto. Y que con lo que ya saben de Etsy, con los anuncios que han logrado hacer en Etsy eficientemente y con el manejo que han logrado hacer de costos en Etsy, lo pueden aplicar para las otras empresas que han adquirido. Etsy tiene una capitalización de mercado de 16.8 mil millones de dólares. Es una empresa mediana, relativamente grande, pero es una empresa mediana. Entonces, yo le veo bastante potencial y que cotice caro. Lo único que me justifica hacerlo es que ya tienen el know-how de cómo hacer crecer los nuevos segmentos que tienen, que es un equipo directivo que en 2020 y 2021 no perdieron, no contrataron de más, no perdieron las riendas de la empresa, no se fueron a invertir en diferentes cosas sin justificación. Ellos estudiaron las empresas que compraron, ellos hicieron análisis de mercado, supieron a qué geografías irse, en dónde invertir dinero. Y financieramente están muy saludables, financieramente han actuado sumamente bien y me mantengo bastante positivo, que aunque coticen caro, por esto es que me mantengo positivo, por los diferentes segmentos y el potencial que tiene. Disney, por otra parte, es aproximadamente el 10% de mi portafolio y era la segunda posición más grande de mi portafolio, pero con lo que ha caído y es una de las empresas a las que menos dinero le he sumado este año porque ha caído menos que las demás, aunque sí, este cierre de año ha sido bastante pesimista para Disney y ha caído más que las demás este cierre de año. Disney es una empresa de la cual yo soy muy optimista y la he mencionado muchísimas veces en mis videos porque creo que los diferentes segmentos que tienen Disney Plus, ESPN Plus y Hulu son empresas que van a generar flujos de efectivo enormes en los próximos años y ahora que llega Bob Iger que planea aumentar la rentabilidad o traer la rentabilidad más pronto a estos segmentos es algo que a mí me mantiene bastante optimista y que me emociona de parte de Disney. Y es importante decirlo, con todas estas empresas puedo estar equivocado. Estoy aquí para compartirles las posiciones que tengo porque me lo preguntan mucho. Entonces les comparto las posiciones que tengo. Ahora en sexta posición tengo a Dropbox. Dropbox, otra empresa que tengo bastante tiempo con ella, que se ha movido relativamente poco desde que la compré. La empecé a comprar en 18, 19 dólares por acción y actualmente está en los 22, 23 dólares por acción. Tiene un futuro de 13, es una empresa que también cotiza barato. Tiene un problema enorme que no me gusta de la empresa y son los premios en acciones que da. Pero constantemente la expectativa de analistas y de inversionistas ha sido que disminuyan la cantidad de premios en acciones que dan. De hecho, ha habido inversionistas activistas que han intentado que bajen la cantidad de premios en acciones que dan. Y hasta ahora no lo han hecho. Pero con todo lo que está sucediendo y que las empresas grandes están presionando por reducir la cantidad de personal que han contratado y la reducción de premios en acciones, yo espero que Dropbox haga lo mismo y que para Dropbox exista esta misma presión de disminuir los premios en acciones y que por fin el valor de Dropbox, porque cotiza un PER futuro de 13, con un crecimiento aproximado de 10% anual, con una capitalización de mercado de 8.1%, de 8.1 mil millones de dólares, un free cash flow de 736 millones de dólares, o sea, cotiza 12 veces su free cash flow, recompran una enorme cantidad de acciones, que es lo único que justifica los premios en acciones. Recompran tantas acciones como dan premios en acciones, entonces a final de cuentas no te ves afectado en la cantidad de la empresa que tienes, no te ves afectado en la cantidad de acciones que hay en el mercado, pero sí en la cantidad de utilidades por acción que hay, porque en lugar de reducir la cantidad de acciones que hay, las mantienen igual. Y eso no es lo que quieres ver como inversionista, entonces espero que esto cambie para Dropbox. Y si eso llega a cambiar, estoy bastante optimista para esta empresa. La séptima opción en mi portafolio, de la cual no estoy tan optimista y pensé varias veces en cambiar esta posición, pero simplemente no me decidí a dónde distribuir ese dinero, es Corsair Gaming, que es aproximadamente un 7-8% del portafolio por todo lo que ha caído. Era una posición más importante, era aproximadamente un 12% de mi portafolio.
actualmente es un 7% de mi portafolio, tiene un PER futuro de 11 y he decidido no venderla por el potencial que veo en todo el sector de gaming, que actualmente está muy castigado y que es una empresa que tenía márgenes aceptables en su industria, que tenía márgenes aceptables a comparación de los competidores, pero que actualmente está incurriendo en pérdidas. Entonces, una vez que regrese el interés por comprar equipo de cómputo para gaming, pues Corsair va a ser una de las primeras en beneficiarse. No supieron manejar bien inventarios, los costos de freight o los costos de traslado de sus productos subieron bastante, el que fue el problema principal que tuvieron. La capitalización de mercado es de 1.4 mil millones de dólares y en 2021 vendieron 1.9 mil millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, cotizan a menos de una vez ventas del 2021. En 2021 vendieron más de lo que vale la empresa. El problema, los márgenes y además la cantidad de ventas que han estado haciendo han disminuido. Sí, no está creciendo, sino que está decreciendo. La empresa vale menos de lo que valía anteriormente. Sí, y yo invertí en un momento equivocado en esta empresa porque era en un momento en el que había euforia por el sector de gaming y yo constantemente pensaba, quiero tener alguna empresa que esté en el sector de gaming. Yo pensaba en Nvidia, analicé Nvidia, pero fue cuando las acciones empezaron a subir bastante fuerte. Yo anteriormente, hace varios años, había tenido acciones de Nvidia y decidí salirme de ahí porque no entendía bien la diferenciación que tenía de otros competidores. Y sí, me propuse leer muchísimo más de Nvidia y de AMD y logré entender mucho mejor todo el mercado de GPUs, CPUs, de todo ese mercado y la diferenciación que tienen estas empresas. Inclusive leí bastante acerca de Micron porque muchos superinversionistas tienen acciones de estas empresas. Pero al final de cuentas decidí que donde entendía más los productos y era mucho más fácil ver la predictibilidad de ventas era en el sector de gaming, específicamente en los productos de cómputo que tienen Corsair Gaming y Logitech. Y fue un error, porque era cuando más demanda había por estos productos. Yo no me hubiera imaginado que la demanda por teclados, por cámaras, porque ellos son dueños del Gato también, de esta marca del Gato, de micrófonos, iba a disminuir tanto. Yo pensaba que cada vez iba a haber más personas que querían hacer streaming. No que en 2022 el streaming iba a pasar un poco, llamémosle un poco de moda, o iba a disminuir la cantidad de personas que hacían streaming o que esperaban hacerlo. Entonces sí, fue un error de tiempo de inversión. En realidad no la compré cuando estaba más barata, la compré cuando estaba cara porque el mercado estaba eufórico por sobre ese sector. Entonces sí, un error que acepto en el portafolio, pero que mantengo y que veo una gran probabilidad de revalorización y que mantengo en el portafolio porque este segmento creo que va a retornar el optimismo y que va a retornar a haber muchísima demanda por estos productos. Yo tengo productos de Corsair Gaming y por eso es que me familiaricé con la empresa. Y muchas personas que conozco tienen productos de Corsair Gaming, entonces me mantengo optimista. Por otra parte, voy a mencionar dos posiciones distintas, que son, o dos segmentos del portafolio distintos que se componen por 4 empresas. El primer segmento es China. Y yo de China he hablado varias veces y he mencionado que he decidido mantener el 10% de mi portafolio expuesto a China. Actualmente ha bajado un poco de este 10%, por lo que han caído estas acciones. Pero dividí este 10% entre Tencent, es esta empresa que está muy metida en todo el sector de gaming en China y en el mercado internacional. Son dueños de muchísimas empresas. Tencent es la segunda nube más grande en ventas en China. La de Alibaba es la nube más grande en China. Entonces tengo Tencent y tengo Alibaba. Ambos son gigantes. Tencent tiene la aplicación más grande de todo China, WeChat. Y Alibaba es una empresa que todos conocemos, que tiene el segmento internacional, tiene el e-commerce nacional en China. Alibaba tiene inversiones en Tencent y Alibaba tienen inversiones en prácticamente todas las industrias tecnológicas de China. Han estado dejando de invertir en nuevas empresas, han estado vendiendo sus posiciones en nuevas empresas. Por ejemplo, Tencent, por las presiones del gobierno chino, dio en dividendos, un dividendo especial, las acciones que ellos tenían de JD.com. Entonces, en lugar de mantener acciones de JD.com, nos las dieron a los inversionistas este último año como dividendos. Porque el gobierno chino sí ha estado presionando mucho a estas empresas, porque querían prosperidad y querían hablar de que iba a haber mucho más diversificación de las empresas. Y sí, China tiene un riesgo enorme y por eso es que la mantengo como un 10% y mientras más crezca o mientras más edad vaya a tener yo, espero disminuir mi exposición a China, invertir más dinero en las otras posiciones y no invertir tanto dinero en China. Pero actualmente por el valor que veo en estas empresas, Alibaba con un PER futuro de 10, Tencent con un PER futuro de 17,
ambas empresas, la capitalización de mercado de Alibaba en 239 mil millones de dólares, de Tencent en 380 mil millones de dólares, flujos de efectivo predecibles. Son empresas que me mantengo muy optimista aún, que están muy presionadas por el gobierno y las he mencionado en muchos videos, pero no me gusta hablar tan optimista de estas empresas porque entiendo el riesgo y entiendo lo complicado que es mencionarlas al público, que es un riesgo más elevado que simplemente invertir en el S&P 500 en Estados Unidos. Y es por eso que no me gusta hablar tanto de ellas, pero las menciono mucho también, eso no lo niego, sí hablo mucho de ellas. Y Tencent y Alibaba a mí me mantienen muy optimista, y es difícil decirlo, pero pienso que van a tener una revalorización importante y que son acciones que se pueden triplicar o multiplicar por 4 en valor por los próximos 5, 6, 7, 8 años. Entonces sí, son dos posiciones que, aunque no quiero sonar tan optimista, estoy bastante optimista por sobre ellas, aún y con todos los riesgos que implica el gobierno chino. Entonces, tómenlo como es, con todo el riesgo que tiene, pero mi posición sigue estando bastante optimista y creo que la revalorización puede ser bastante importante. Por otra parte, las otras dos posiciones que casi no menciono, que a Codere le hice un video individual, de hecho, a Betterware también le he hecho videos individuales, pero casi no hablé de ellas este año. Betterware está aproximadamente en $6 cuando llegó a estar en $50 por acción. Y yo compraba las acciones en aproximadamente 25, $20. De hecho, yo compré acciones mucho antes, más cercanas a los $10. Mi precio promedio en Betterware debe estar rondando los $20 por acción o $18 por acción, si no me equivoco. Actualmente está en los $6. Entonces son dos posiciones especulativas que no son ni el 10% de mi portafolio, son menos del 10% de mi portafolio junto con PayPal. Entre estas acciones, Betterware, Codere y PayPal conforman un 10% de mi portafolio. PayPal he estado a punto de cambiarla por Adobe o por Microsoft o por Brookfield Asset Management. De hecho, estuve a punto de cambiar las acciones de PayPal por Adobe varias veces, pero no me tomé la decisión de hacerlo porque PayPal la compré después de que empezaron a caer las acciones fuertemente. En la primera vez que cayeron las acciones, adquirí acciones. Y fue hasta la segunda vez, en el segundo reporte, que se cayeron las acciones fuertemente, que compré más y que la construí en este 3% del portafolio. Y quería cambiarlas o pensé en cambiarlas por Adobe una vez que se anunció la compra de Adobe por Figma. Porque Adobe es una empresa que, en mi opinión, tiene muchísimo más diversificación de ingresos o que al menos tiene un moat mucho más grande dado a la suite de servicios que ofrece a comparación de los servicios que tiene PayPal, que la competencia para PayPal es mucho más fuerte que la que tiene Adobe. Entonces sí, he pensado y probablemente vaya a ser uno de los movimientos que haga en estas próximas semanas o este inicio de año, que cambie PayPal por Adobe, pero no es porque me siento negativo de PayPal. Actualmente tiene un PER actual de 35, se espera un PER futuro de 14.31, cotiza relativamente barato PayPal, pero Adobe me mantiene más optimista. Y también pensaba en Microsoft y Brookfield Asset Management, también es una empresa que constantemente pensaba en agregarle a mi portafolio para diversificar un poco teniendo posición en bienes raíces o en esta empresa de bienes raíces, pero con todo lo que han caído estas otras empresas no he decidido hacer o agregarlas, he decidido promediar más los precios de las acciones que ya tengo y no niego que sean grandes empresas, pero sigo pensándolo y como dice Charlie Munger, el dinero no está en la compra ni la venta, sino en la espera y en estos momentos estoy esperando y decidiendo qué hacer con esta posición, esta pequeña posición o estas posiciones especulativas. Ahora, Betterware y Codere. Codere es una empresa pequeña, es una empresa de apuestas que salió al mercado este año como una SPAC y actualmente vale aproximadamente $115 millones. La empresa ingresa prácticamente lo mismo, pero tiene pérdidas. Es una aplicación de apuestas. Probablemente muchos de ustedes en Latinoamérica y inclusive en España es muy conocida, Codere Online, la hayan visto anunciada para este mundial. Esto es una empresa que me mantiene bastante optimista, es una empresa que yo creo que puede revalorizarse bastante, pero como genera pérdidas, y se podrán dar cuenta en mi portafolio, las únicas empresas que generan pérdidas es Corsair, pero yo la compré cuando era rentable, y Codere. Codere es la única empresa que genera pérdidas. Por eso está en mi posición especulativa, porque yo no invierto en empresas que generan pérdidas, a excepción en mi posición especulativa, que jamás pienso subir de un 10% mis posiciones especulativas, y Codere es la única. Entonces, Codere que cotiza una vez ventas prácticamente, que tiene crecimientos pronosticados de aproximadamente 25 a 30%, es una empresa que no pude evitar agregar a mi portafolio cuando hice el análisis de la empresa, porque creo que tiene prospectos bastante interesantes para los próximos años y el sector de apuestas en Latinoamérica, apuestas en internet o apuestas digitales, es algo que
yo creo que va a haber muchísimo crecimiento y que hemos estado viendo. Colombia es uno de los mercados con más crecimiento para Codere. México es uno de los mercados muy importantes para Codere. Entonces el crecimiento para esta empresa es importante en Latinoamérica. En España ya no ha estado teniendo casi crecimiento, pero con esto que sucedió del Mundial, quiero ver el reporte trimestral, quiero ver lo que se espera. Me mantengo muy optimista y aunque actualmente Codere la debía haber comprado en aproximadamente $9 por acción y actualmente está en aproximadamente $2, $3 por acción, $3 por acción, aún y con todo eso, yo no dudo que Codere vaya a subir de los $10 por acción en los próximos 3 años. Entonces, sí, Codere es esta posición especulativa que tengo, es una posición pequeña porque entiendo todo el riesgo que tiene estar invertido en una empresa que no genera utilidades, pero es una empresa que me emociona bastante ver los resultados que puede publicar. Y por otra parte, Betterware, una capitalización de mercado de $244 mil millones. Actualmente está rondando los $6, $7 por acción, cuando anteriormente llegó a estar en los $50 por acción. Tiene un PER actual de 7.2%. Esta empresa, de hecho, habló de ella hace mucho tiempo Alejandro Estebaranz del Arte de Invertir. Y es una posición bastante interesante porque es un modelo de negocios que no me gusta y por eso está en mi posición especulativa, que es venta por catálogo en México. Pero lo que me emociona es que están planeando desplegar la venta por catálogo de Betterware después de haber adquirido a Jafra, que es una empresa de cosméticos. Están esperando desplegar Betterware México o Betterware en Estados Unidos, en Colombia y en Perú en los próximos 3-4 años. Entonces, estamos hablando de una empresa que cotiza un PER actual de 7.2%, un PER futuro de 4.7%, que no tiene crecimiento en estos momentos, pero que tiene mercados potenciales muy interesantes como Colombia, Perú y Estados Unidos. Y que el despliegue va a comenzar prácticamente este próximo año en los Estados Unidos, a finales de este próximo año en los Estados Unidos, y en los próximos 2 años en Perú y en Colombia. Entonces, ¿cómo no mantenerme positivo? Aunque sea un modelo de negocios que no me gusta, pensando en el PER de 4.7%, en que tienen flujos de efectivo bastante positivos, en que acaban de hacer la adquisición de Jafra, que les permite tener fábricas de productos que anteriormente no tenían, que además están posicionándose en los Estados Unidos, porque ya Jafra ya tiene posicionamiento en los Estados Unidos. Ellos están intentando rentabilizar la empresa en los Estados Unidos, Jafra, y además desplegar Betterware en Estados Unidos. Lo que les permitiría no solamente llevar a Betterware a Colombia y a Perú, sino que también llevar los productos de Jafra a Colombia y a Perú. Entonces, a mí lo que me mantiene optimista de Betterware es el posicionamiento que han estado teniendo y que adquirieron con Jafra en diferentes productos, diferentes geografías, y lo que les permitiría ampliar los catálogos de cada una de estas empresas y ampliar la geografía de Jafra más en México y de Betterware más en los Estados Unidos. Y una vez que lleven a Betterware a Colombia y a Perú, que también puedan, una vez que esté comprobado que estos son mercados útiles o que son mercados interesantes, rentables, que es lo más importante, el retorno sobre el capital invertido, llevar también a Jafra allá. Entonces, la sinergia de que pueda hacer esta empresa es algo que me emociona mucho, pero no lo suficiente como para sacarla de mi posición especulativa o del segmento especulativo de mi portafolio que no sobrepasa el 10%. Entonces sí, para Betterware antes creaba flujos de efectivo de más de $1,000 millones, pero este último año generó flujos de efectivo de $449 mil millones. Entonces, que lleves tu flujo de efectivo de $1,000 millones o de $1,200 millones a los $449 millones, después de inclusive haber adquirido a Jafra. O bueno, Jafra la adquirieron a mediados de este año, entonces, se empezaron a tener los números de Jafra a mediados de este año, entonces no hay que considerarla tanto, pero en fin, es una empresa que ha decrecido bastante y que se vio bastante impactada con el regreso al trabajo. Dejó de tener muchos asociados que estaban vendiendo por catálogo, pero que al retornar al trabajar normal dejaron de querer vender los productos de Betterware. Entonces está en una posición complicada, pero que creo que la vuelta que le pueden dar a esta empresa puede ser algo que revalorice bastante la empresa. Entonces, inversionistas, de cada una de estas empresas, de la que tengan duda, me pueden hacer las preguntas que quieran. A cada una de estas empresas le he dedicado días de análisis fundamental, por lo cual de cualquier empresa que quieran que haga un video individual o de cualquier cosa que quieran que profundice o de los números de cualquiera una de ellas, déjenlo en los comentarios. Inversionistas, espero que pasen muy felices fiestas, que tengan un gran día, un gran fin de año
y nos seguiremos viendo aquí en los próximos videos. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.